Bienvenidos compañeros y docentes. En el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante sobre la adolescencia. La palabra adolescencia deriva del latín adolescente, crecer. Sin embargo, definir la fase de la vida en que extiende entre la infancia y la edad adulta ha planteado hace mucho tiempo una serie de interrogantes. A comienzos del siglo XX, Hall definió que vagamente la adolescencia como el periodo de desarrollo que se da entre los 14 a los 24 años. En su tratado sobre la adolescencia, hace más de 50 años la OMS propuso que la adolescencia acabara desde los 10 a los 20 años, señalando que aún comenzaba la pubertad. El punto final está menos definido. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos defiende que un niño o un individuo de 0 a 18 años estaba en la etapa de sigue siendo un niño. Mientras tanto, la ONU ha llegado a definir formalmente en la actualidad que la adolescencia está contemplada entre los 10 y los 19 años. A continuación seguiremos con el tema propuesto. La etapa de adolescencia es una etapa donde ocurren muchos cambios a nivel personal, a nivel sexual y a nivel del cuerpo de los adolescentes. En esta etapa se experimentan muchas cosas y esto lleva a que se cometan varios errores tanto en la parte sexual como en la parte emocional. Según las cifras oficiales de la ONU, hay más de 1.000 millones de adolescentes, 85% en los países en desarrollo. Más de la mitad ha tenido relaciones sexuales antes de los 16 años. La violación o incesto ocurre entre 7 a 34% en niñas y de 3 a 29% en niños. El 10% de los partos acontecen en adolescentes. Las muertes maternas de 2 a 5 veces más altas es en mujeres menores de 18 años que a las 20 o 29 años pierden a sus bebés. Hay 4 millones de abortos inducidos, la mayoría en condiciones de riesgo. Un tercio de las hospitalizaciones son por complicaciones de aborto. Cada 5 minutos se produce un suicidio por problemas inherentes a la salud sexual y reproductiva. Al escuchar estas cifras, todos nos preocupamos. Pensamos qué debemos hacer, en qué podemos mejorar para que nuestros adolescentes tengan más conciencia de la parte sexual y no se expongan a tantos riesgos como los que he mencionado anteriormente, como el suicidio, el aborto. En este momento, en la actualidad, existe una ley donde se puede abortar en ciertos casos, es legal. No sé hasta dónde un adolescente pueda tener la capacidad de tomar esta decisión, porque como les digo, la adolescencia es una etapa en la que tenemos cambios, experimentamos cosas y de choque tener que tomar una decisión de perder la vida de un ser que no conocemos a raíz de una mala decisión, de una mala orientación o una mala educación sexual, nos hace reflexionar y pensar en cómo sociedad, cómo estamos acogiendo a nuestros adolescentes, de qué manera los estamos apoyando y guiando a que sean mejores personas. En la actualidad, la mayoría de los embarazos no deseados son entre la etapa adolescente, entre los 14 y los 19 años. Es donde más se presenta el aborto, donde más hay complicaciones en la parte de salud, donde los niños nacen con bajo peso o tienen problemas de salud los bebés que nacen. Todo esto son choques duros que hacen reflexionar y crecer a la mala, de mala forma, a los adolescentes que hasta ahora están iniciando su desarrollo, tanto en la vida social como en la vida personal. El apoyo por parte de la sociedad, de la familia, del núcleo familiar es muy importante en esta etapa, ya que para evitar suicidios nosotros debemos acoger de forma amorosa y de forma tolerante un adolescente que se encuentra en un embarazo no deseado. Se debe orientar, porque si no, entonces vamos a llegar al punto de tener estos problemas, de perder a nuestros adolescentes y de seguir en este problema social que cada día crece más. En Colombia, una de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De estas, el 16% ya son madres y el 4% están esperando su primer hijo. El 13% de las mujeres menores de 15 años ya han iniciado una vida sexual activa. Las mujeres con menor educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de más educación lo hacen a los 18 años.
En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años de edad. Las mujeres que reciben educación sexual se embarazan menos a edades tempranas. Los adolescentes no tienen hijos con otros adolescentes. De acuerdo con la información que reporta el DANE, solo el 0,8% de los adolescentes tiene relaciones con otros adolescentes. El restante, el 99,2%, tiene hijos con adultos. Los departamentos con mayor porcentaje de embarazo adolescente son Amazonas con el 35,4%, Putumayo con el 32,2%, Bichada con el 31,3%, La Guajira con el 25,8% y el Chocó con el 29,4%. ¿Qué estamos haciendo con nuestros? Entre los adolescentes se presenta ya sea por incesto, por violación o por simplemente curiosidad de empezar a explorar el cuerpo y los cambios que se tienen en el momento. Esto conlleva a que se generen embarazos no deseados en la etapa adolescente. Todo esto pues conlleva que las personas se sientan, o más que todos los adolescentes, no sepan qué hacer ni cómo manejar esta situación y se aíslen, se sientan solos o que la misma sociedad los vaya apartando. Se han conocido casos en los que en la adolescencia, si estaban embarazados no podían volver a estudiar o simplemente piensan que tienen que empezar un proyecto de vida porque pues ya no dependen de su núcleo familiar, sino que ya tienen otra vida por la que deben ver. Esto lleva a muchos cambios y a que la adolescencia genere choque entre lo que siendo un niño tengo que tener responsabilidades. Esto también tiene gran parte la educación sexual que se recibe. Anteriormente la educación sexual era y sigue siendo un tabú. Muchas personas no hablan del tema, lo tienen que no se puede tocar, y yo personalmente considero que la sexualidad se debe exponer normalmente porque es algo del desarrollo normal de una persona. Simplemente que se les debe dar las pautas y una comunicación asertiva acerca de qué consecuencias puede tener el empezar en una vida sexual, que se debe tener presente, las enfermedades, un embarazo no deseado, los métodos anticonceptivos, hablar claramente sobre la sexualidad porque es algo del desarrollo normal de la persona y que así como somos adolescentes y así como queremos empezar e iniciar en una vida sexual activa, tenemos que ser conscientes de los riesgos, tener conciencia de que todo tiene una consecuencia y con esto poder mejorar esos niveles de embarazos en adolescentes no deseados. Hay casos en los que los embarazos han llevado y han encerrado tanto a los adolescentes que se presentan suicidios. Y esto no es solo una pérdida para la familia, sino para la sociedad. Entonces, podemos concluir que esto depende no únicamente de la sociedad, sino también de la parte de la educación por parte del gobierno, de la casa, de la sociedad en general, que apoyen y puedan orientar de forma clara y real a los adolescentes para que no cometan este error o no lleguen a tal punto de que de tener un embarazo no deseado, ir a abortar, perder la vida o a extremos de que se suiciden por culpa de esto. Muchas gracias.